Bienvenidos, mirad dónde estoy. Estamos en el monte, dando un paseo. Y lo más importante, estamos despejando la mente para no tener pensamientos rumiantes. Y ya que estoy, me gustaría hablar un poquito sobre esto. Mirad, me he metido ahora un poco entre los árboles. Porque bueno, una cosa es que venga a despejar la mente y otra es que venga a distraerme mucho con el móvil, a hacer de youtuber. Yo no soy youtuber, ya lo sabéis. Esta es mi galería personal para ver cosas tan bonitas pues como esto que tenemos aquí. Nos hemos metido un poquito a la sombra, pero sigue siendo precioso. Y lo que quería contaros, pensamientos rumiantes. A ver, primero, algunos no sabréis qué es, así que ¿qué son los pensamientos rumiantes? Los pensamientos rumiantes es cuando estás actuando en tu vida y de repente se te despierta una idea, una canción, sonidos, se te despierta eso que te hace pensar en ello constantemente y te está distrayendo de tu presente, de este momento, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vosotros, pero estoy pensando en cómo quiero hacer el vídeo y de hecho, un pensamiento rumiante me ha hecho iniciar este vídeo. Entonces, lo que os decía, estáis girando en ideas, como por ejemplo, necesito ponerme en forma, le das vueltas y vueltas y eso te genera un estrés, te genera un malestar. Yo estoy hablando de un pensamiento rumiante que me puede pasar a mí, pero cada uno tiene los suyos y es complicado de que pongamos en común nuestras ideas porque cada uno tiene su forma de pensar. Por ejemplo, yo pienso tal y como hablo. Y esto es algo que le va a sorprender a mucha gente, porque hay personas que pensamos como con una vocecita interna y hay otras que piensan con imágenes y no tienen esa vocecita interna, y hay otras personas que piensan en sensaciones. Esto lo podéis comprobar, podéis buscarlo por vosotros mismos. Y claro, en el caso de la vocecita interna, que es de la que os voy a hablar hoy, lo que hace es repetirte ciertas cosas, te hace rumiar sobre ello, ¿no? A veces tienen sentido y otras pues pueden ser incoherentes. Por ejemplo, ¿sabes la típica canción que la estás repitiendo en bucle? Y dices, bueno, pues si ya la he escuchado, me tiene enganchado, ¿no? Y puede llegar a un momento en el que te genere estrés. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta de que estamos rumiando sobre ello. Total. Una vez que tenemos identificado qué son los pensamientos rumiantes, dejad que baje por aquí, os enseño, hay un tronco y vamos a bajar poquito a poco, vamos a ver si no me caigo. Bueno, lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos identificado un pensamiento... que nos matamos, vamos a darle las gracias. Una vez que tenemos identificado este pensamiento rumiante, de hecho, creo, mira, nos vamos a sentar aquí y vamos a hablar sobre esto. Una vez que tenemos identificados un pensamiento rumiante, lo primero que os recomiendo y que recomiendan muchos profesionales es no pasar de largo. Porque hay personas que se agobian, se estresan y quieren dejar de pensar. Y el hecho de pensar en dejar de pensar les hace una sensación opuesta, les genera una reacción contraria. Al revés, están pensando aún más en ello. Así que vamos a explicarlo poco a poco y con ideas que sean comprensibles. Número 1. Tenemos un pensamiento rumiante. Número 2. Intentamos identificarlo, no escapamos. Vamos a ver en qué estamos pensando, ¿no? Buscamos un porqué y una reacción. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Estoy pensando en tengo que hacer deporte. Muy bien, lo he identificado. Voy a ver si es coherente o incoherente. Sí, me siento identificado con ello, creo que tengo que hacer deporte. Este momento es el momento de accionar. Ya hemos pensado en ello, lo hemos identificado, hemos valorado la posibilidad de hacer algo al respecto y hemos decidido hacerlo. Hora de soltar ese pensamiento. Viene otra vez ese pensamiento de hacer deporte. Ya lo hemos trabajado antes, así que
Dejamos la capacidad de soltarlo, porque ya hemos valorado la posibilidad. Me explico por si no se me entiende, porque al estar caminando por la montaña creo que no se me entiende del todo. O me da esa sensación de que no me estoy explicando bien. Tenemos que identificar el patrón de pensamiento, después tenemos que valorarlo y una vez que lo hemos hecho, decidir algo al respecto. Y ahí tiene que terminar esa línea de pensamiento. Porque tu cerebro te puede volver a entregar ese pensamiento, pero tú ya has tomado una decisión. Hora de accionar. Ponte a ello, camina. Vamos con un pensamiento rumiante diferente. Uno que sea incoherente, por ejemplo, el repetir una canción una y otra vez, ¿no? En la mente, esto le ha pasado a muchas personas. Esa típica canción que se nos pega y no la puedes soltar. Bueno, pues la puedes escuchar y una vez que la has escuchado, suéltala. Suéltala, si te está generando estrés, es hora de decir, ya está bien, voy a escuchar otra canción para intentar quitarme esta de encima. Esas son formas de intentar soltar los pensamientos rumiantes. Intentar que no nos generen estrés, que no nos suba el cortisol e intentar seguir adelante con ello. Este vídeo está un poco improvisado, yo lo sé. No es, por supuesto, una opinión profesional. Solo soy un deportista. Este vídeo está improvisado y no es una opinión ni una recomendación, por supuesto. Para ello tenéis que visitar a un profesional. Os estoy dando mi punto de vista, ¿no? Y lo vamos a dejar por aquí. Me parece que es hora de que empiece ya a caminar. Nos vamos a ir hacia allí. Vamos a dar un paseo y vamos a liberar la mente. Si te gusta esto, por favor, coméntamelo, porque al final yo hago mis vídeos relajantes, los subo a mi galería y necesito un poco de feedback, ¿no? Porque sé que me veis, que yo he visto que me veis, pero luego no os animáis a comentar. Y la verdad que si supiese qué pensáis al respecto, porque si te das cuenta necesito aprender también sobre ello, ¿no? Necesito ver qué le sucede a otras personas cuando están estresadas, qué técnicas tienen, qué trucos tienen. Entonces, si me cuentas qué haces tú al respecto, me vas a echar una mano enorme. Y yo seguiré enseñándote mis paisajes. De hecho, creo que voy a hacer ahora... Mira, pasa alguien en bici. Toma, ahí lo tienes. Esto es lo que hace otras personas, salir en bici. Bueno, yo camino. Como te decía... ¿Qué te decía? Como te decía, voy a darme una vuelta por la montaña y voy a hacer un vídeo sobre estos paisajes que a mí me encantan. Si quieres relajarte, escuchar música tranquila, ver un paisaje bonito y te apetece ver mi galería, pues nada, suscríbete y déjame algún comentario, algún me gusta, interactúa conmigo como te apetezca. Así que te mando un saludo y hasta la próxima.